puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así que deja de estar diciendo esa palabra, desleales. Aquellos que te hicieron la guerra, aquellos Judas, aquellos que se levantaron contra ti, lo hicieron con Jesús, lo hicieron con los discípulos, lo van a hacer con todo el mundo. La iglesia cristiana debe de entender de que aunque hayan diferencias teológicas, somos un cuerpo en Cristo. Aunque hayan situaciones que yo pueda entenderlas, otras no las pueda entender, somos un cuerpo en Cristo. ¿Por qué? Porque aquí nadie nació sabiendo. Cada día vamos aprendiendo, pero debemos de ser maduros para entender esto. No es el hermano, son cosas espirituales. El diablo se levanta para traer disección, porque ese es el plan del enemigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es su espacio, el poder de la palabra. Hay personas que serán parte de tu historia, pero no de tu propósito. El apóstol Pablo en un momento dijo: si yo agradase a los hombres, ya yo no fuera un siervo de Dios. En la vida acontecen muchas cosas, y es que no todos serán parte de tu propósito, sino que pasarán. A veces uno se preocupa por tratar de agradar a las personas, pero Pablo lo dijo: si yo agradase a los hombres, ya yo no fuera un siervo de Dios. En un momento Jesús, hablando con los discípulos, dijo: ¿qué dice la gente que soy yo? Uno le dijeron: maestro, uno dicen que tú eres Juan, uno dice que un profeta se ha levantado, uno dicen que tú eres Elías. Y Jesús le dijo: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Pero le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús hizo muchos milagros aquí en la tierra, ayudó a muchas personas. El propósito de Jesús era venir a morir por cada uno de nosotros para salvación del alma. Porque la vida pasa, todo termina, todo se acaba. No importa lo que usted y yo logremos aquí en la tierra, todos tenemos un límite. Sin embargo, en nuestra vida está la ambición de querer, de obtener, y buscamos más las cosas de esta vida que las cosas espirituales. Ahora, cuando las personas se acercaron donde Jesús, en un momento dice la palabra que Jesús se le dijo a ellos: ustedes no vienen a mí porque vieron los milagros, sino porque vieron el milagro, comieron los panes y se saciaron. Es decir, Jesús le dijo: ustedes vienen a mí por la necesidad, por los panes y por los peces. Así acontecen personas en tu vida que van a venir por una necesidad, pero luego se irán. A veces nosotros catalogamos a la gente de desleales y decimos: fueron desleales cuando yo la ayudé, mira cómo ahora que yo lo necesito, cómo me abandono. No fueron desleales, es que fueron parte de tu historia, no de tu propósito. Porque si vemos lo que dice la palabra, dice que a Jesús le seguía gran multitud, pero llegó un momento en que esa multitud disminuyó. ¿Por qué? Porque ya la palabra que Jesús estaba hablando no encajaba en aquel público. Y usted dirá: ¿cómo así? Bueno, Jesús empezó a hablar acerca de que cuando ellos vinieron por los panes y los peces, él dijo: el que no come mi carne ni bebe mi sangre no puede ver el reino de Dios, no puede heredar el reino de Dios. Jesús le habló acerca de que ellos tenían que comer el pan verdadero, que era Jesús, era su palabra, era Él mismo. Y Él iba a entregar su vida por aquellos. Sin embargo, este pueblo abandonó a Jesús. ¿Por qué? Porque estaban detrás de los panes y de los peces. No todo el tiempo nosotros le vamos a agradar a las personas. Ahora, nosotros tenemos un problema, y es lo siguiente: que queremos tratar de que todo el mundo esté bien con nosotros, y no siempre será así. Unos estarán contigo, unos pasarán por el camino, otros seguirán contigo, otros te dejarán, y en un momento tú vas a llegar solo a la meta, porque el apóstol Pablo lo dijo: yo he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, por lo demás me estará guardada la corona de justicia. El día que nos moramos, nos vamos a morir solos. Cuando nacimos solos. ¿Cuál es el plan el plan de Dios para nosotros en esta vida? Es que el propósito de Dios se cumpla. ¿Cómo? Amando. Dice la palabra: amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el amor todo lo soporta, el amor todo lo cree, el amor no se irrita, el amor no hace nada indebido, el amor no deja de ser. Y sin embargo, el Señor nos manda que debemos de amar, porque el que ama, ama sin esperar nada a cambio. Pero ¿qué pasa? Muchas veces aquí en esta tierra nosotros buscamos muchos intereses, los intereses particulares, porque todos tenemos necesidad y tenemos ambición.
Pero nunca, como dijo la palabra de Dios, como dijo el rey Salomón, nunca se sacia el ojo de ver, ni nunca se sacia el oído de oír. Es decir, la gente, nosotros nunca nos vamos a saciar. Para eso vino Cristo, para llenarlo todo. Por eso en Cristo estamos completos. Entonces nosotros los que estamos aquí haciendo contenido, debemos de hacerlo buscando que las personas escuchen la palabra de Dios. Unos te seguirán, otros no te seguirán. A uno no le gustará lo que tú hablas, a otro le gustará lo que tú hablas, porque dice la palabra que Jesucristo predicó a su pueblo. Unos le seguían, pero otros decían que lo que él hacía lo hacía. Le dijo, mira, lo que yo hago, yo lo hago por el dedo de Dios. Entonces la gente siempre te va a catalogar, la gente siempre va a señalar. La Biblia dice que con la misma vara que tú midas, con esa será medida. Hay una regla de oro, trabajar para hacer las cosas para Dios, no para el hombre. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre va a fallar. Entonces, hermano y amigo que me escucha, que está en este canal, escuchando este contenido, este canal es un contenido para llevar la palabra de Dios y nutrir de cosas espirituales. Y hablamos de la palabra de Dios, contenido para nutrir a otros. Pero muchos no estarán de acuerdo con este contenido. Otros sí lo estarán de acuerdo. Y debemos nosotros estar preparados para recibir, sea crítica o sea elogio de los demás. Por eso en un momento la Biblia nos enseña que Pablo, cuando estaba en la cárcel, le dijo a Timoteo, mira, yo estoy solo. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que Pablo entendió que él estaba preparado para llevar la palabra de Dios sin cambio de nada. Porque dice que se le había impuesto esta necesidad de llevar la palabra de Dios. Por eso Pablo dijo, yo estoy dispuesto a predicar, sea de buena gana o de mala gana. Cristo tiene que ser predicado. Entonces, hermanos y amigos, tú que me estás escuchando, que estás pasando por momentos difíciles en esta hora, situaciones, pensando que dónde está lo que tú ayudaste. Recuerda, el Señor murió por nosotros y Cristo nunca te va a desamparar. Muchos te dirán religioso, porque esa es la palabra que está de moda. Muchos te dirán religioso, otros te dirán fanático cuando tú empieces a buscar a Dios. Déjame decirte algo. Al final del camino, a quien tú vas a tener que darle cuenta es a Dios. Dice la palabra que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios, porque tendremos que dar cuenta a Dios de todo lo que salga de nuestra boca. Y tenemos que dar cuenta de Dios de todo lo que hicimos aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, ama, esfuérzate en hacer las cosas para Dios. Claro, mientras estemos en esta tierra, uno va a querer tratar de buscar un bienestar económico, un bienestar social, un bienestar de salud, que no es malo, pero debemos de preocuparnos para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque un día vamos a partir de esta tierra. Una de las cosas de los seres humanos, el hombre, se cree que es eterno y no necesita a Dios. Pero cuando se ve en peligro, claman a Dios. Porque siempre se busca a Dios cuando tengo una necesidad. Mientras todas las cosas están suplidas, Dios no me interesa. Eso pasó con el pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel en el desierto, dice la Biblia en el libro de Hebreo, en el capítulo 3, en el verso 14 en adelante y 7 en adelante, que este pueblo buscó a Dios por las necesidades, pero vieron las obras de Dios, pero nunca conocieron el camino de Dios. ¿Por qué? Porque estaban detrás de las cosas, estaban detrás del pan, estaban detrás de los codornices, estaban detrás de las necesidades. Sin embargo, Dios siempre estuvo con ellos. Dios siempre está con uno. Dios nos ama a pesar de que nosotros muchas veces nos desviamos del camino. Sin embargo, pedimos la oración cuando nos vemos acorralados. Pero luego que salimos del acorralamiento, entonces dejamos de buscar a Dios. Y Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, como dijo el salmista David, aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así que deja de estar diciendo esas palabras desleales. Aquellos que te hicieron la guerra, aquellos Judas, aquellos que se levantaron contra ti, lo hicieron con Jesús, lo hicieron con los discípulos, lo van a hacer con todo el mundo. En una casa, óyeme bien, hay una familia donde hay un papá, donde hay una mamá, donde hay hermanos. ¿Y qué pasa? El padre impone su autoridad como padre y la madre también. Sin embargo, los hijos muchas veces no están de acuerdo con la imposición del padre. Muchas veces se rebelan porque entienden que el padre tiene favoritismo y no es así. Ocurre también igual aquí mismo en la palabra de Dios, que muchas personas dicen, wow, Dios es bueno con fulano y con fulano no. No, lo que pasa es que hay un acto de obediencia.
Eso pasa. Hay hijos aquí en los caminos de Dios que son malcriados. Hay otros que son obedientes. Y Dios premia la obediencia. Pero Dios quiere el bien para todos. Eso pasa en una casa. Hay hijos que son malcriados, hay otros que son obedientes, no dejan de ser hijos. Pero sin embargo, el Padre premia la obediencia. Entonces, no todo el mundo estará de acuerdo contigo, no todo el mundo estará de acuerdo conmigo. Pero por eso ahora no nos vamos a pisotear uno con otro, no nos vamos a hundir uno con otro, porque ese es el plan de las tinieblas, ese es el plan del enemigo, traer división, contiendas y disensiones para que nosotros no nos unamos como un solo cuerpo. La iglesia cristiana debe de entender de que aunque hayan diferencias teológicas, somos un cuerpo en Cristo. Aunque hayan situaciones que yo pueda entenderlas, otras no las pueda entender, somos un cuerpo en Cristo. ¿Por qué? Porque aquí nadie nació sabiendo. Cada día vamos aprendiendo, pero debemos de ser maduros para entender esto. No es el hermano, son cosas espirituales. El diablo se levanta para traer disensión, porque ese es el plan del enemigo. El plan del enemigo, cuando Cristo está en la cruz del Calvario, ahí crucificado, que lo crucificaron su mismo pueblo, Jesús dice y habla y ora al Padre, dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero muchas veces nosotros no perdonamos si no queremos el mal para otros. Como te dije en el principio, habrá personas que serán parte de tu historia, pero no de tu propósito. Unos serán parte de tu propósito, estarán contigo todo el tiempo, otros no lo estarán. Recuérdese que usted cría a los hijos, pero los hijos no siempre estarán con uno. Es decir, aprende a depender de Dios, aprende a mirar a Dios, aprende a no sentirte al menos, porque a veces te sientes al menos porque fulano te abandonó. Bueno, pero eso va a acontecer. Fulano te traicionó. Eso va a acontecer. Yo pensaba de fulano esta cosa. Eso va a acontecer. Por eso debemos de mirar el blanco, nuestra soberana vocación. Te voy a contar este testimonio. Cuando yo me convertí, recuerdo que antes de yo convertirme entré en un estado depresivo porque tenía amigos, pero amigos de mi vida. Y esos amigos en un momento ya dejaron de ser mi amigo porque ya yo no tenía recursos para beber, para compartir con ellos. Y yo entré en un estado depresivo porque me abandonaron, me sentí utilizado. E intenté suicidarme. Recuerdo que cuando yo intenté suicidarme, oí la voz de Dios que me dijo: no lo hagas. Y recuerdo que alguien me predicó la palabra, una pastora, y esta pastora me dijo: ¿tú eres Starling? Digo: sí. El Señor me ha enviado para predicarte la palabra. Predicó la palabra y cuando me predicó me llevó a su iglesia. Yo me convertí en el año 1995. Y ahí yo recibí al Señor. Recuerdo que cuando me convertí, los que me habían abandonado empezaron a buscarme. ¿Para qué? Para volver a la bebida. ¿Por qué? Porque ya yo había pasado de las tinieblas a la luz de Cristo. Y Satanás sabía que ya Dios iba a tener un plan conmigo. Empezaron a buscarme nuevamente. Entonces eso pasa muchas veces con una persona que antes era de la tiniebla y ahora está en la luz. Las tinieblas van a querer llevarlo otra vez a la tiniebla. Por lo tanto, no te preocupes por lo que tú estás pasando. No te perturbes. Dios tiene un plan maravilloso para ti, tiene un plan maravilloso para mí. No mires a los hombres. ¿Por qué? Porque si mira a los hombres siempre estará defraudado. Mira a Dios. A veces empezamos a poner la confianza en un pastor, en un líder. Escucha la palabra de Dios como la Biblia dice. Escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Porque el líder te puede fallar, el pastor te puede fallar, el profeta, el evangelista te puede fallar. Ahora Dios no te va a fallar. Recuerda que estamos aquí caminando hacia la perfección. Estamos caminando hacia un propósito. Y siempre van a haber situaciones en las cuales yo voy a cometer errores. Pero debemos no mirar los errores, sino la virtud. Porque la Biblia dice bien claro. La palabra de Dios es una regla de oro que nos mida a cada quien igual. Dice la palabra de Dios, dice que con la misma vara que tú midas, con esa te va a medir. Pero que antes de tú sacar la paja del ojo de tu hermano, te mires el tronco, la viga. Lo que te quiere decir es que nosotros no somos quien para juzgar al otro. Que siempre vamos a tener una viga cuando miramos la paja del hermano. Siempre habrá una viga en nosotros. Siempre habrá algo que nosotros tenemos que el hermano no lo tiene. Y cuando viene a ver, el hermano es más justo que yo. Sin embargo, muchas veces actuamos injustamente. La palabra final es, como dijo el apóstol Pablo: si yo agradase al hombre, ya yo no fuera un siervo de Dios. Dios te bendiga. Este canal, estos contenidos es con el propósito de que tú alcances la palabra de Dios y te refugies en el Señor.
porque el plan de Dios es que todos seamos salvos. Suscríbete a este canal, comparte este contenido, dale me gusta para que el algoritmo de YouTube nos recomiende y para que esta palabra llegue a más personas. Gracias por estar ahí en este momento y que Dios te bendiga y shalom.